Alianza Nacional Renovadora, Ganar, Leonel 2020, presenta A Ganar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Damos las gracias, la bienvenida a todos los amigos que se encuentran en sus hogares recibiendo este espacio de cada día, de lunes a viernes, a ganar. Estoy junto a este equipo, falta quizás la persona, el anfitrión en la cabeza de este equipo, Juárez Castillo, que en el día de hoy se encuentra en algunos compromisos personales. Buenas noches, Nanfi, buenas noches, José Gregorio, ¿cómo están ustedes? Bueno, esto es un espacio donde nos vamos a ir rotando porque todos tenemos, ¿verdad? Sí, compromisos profesionales, políticos, sí, familiares, pero la idea es que siempre tengamos, ¿verdad? Una representación digna de este equipo. Sí, una representación por lo menos de 2, 3 personas, no menos de ahí. Tú sabes que estuve el fin de semana en actividades con el presidente Fernández en el este del país, el este corto, en San Pedro de Macorís, Consuelo, Quisqueya y el mismo municipio de San Pedro de Macorís. Sí. Y la retroalimentación que he recibido del programa, la verdad que es impactante. La cantidad de gente que ya está viendo A Ganar y que incluso está preguntando cosas sobre el programa. Si vamos a hacer cosas. Le digo, bueno, iremos sobre la marcha porque estamos ya en un proceso, en una campaña, en una pre-campaña electoral, y esto es un tema de la dinámica mismo de la campaña, que es lo que la gente quiere ver. Pero muy interesante la atención que los televidentes le están poniendo al programa, y la verdad que me reconfortó bastante. Bueno, justamente hablando, Nanfi, de esos recorridos donde tanto tú, José Gregorio, en menos medida yo, porque tengo otras labores, acompañan al presidente Leonel Fernández, el candidato de esta coalición de partidos políticos A Ganar. Él hizo una serie de recorridos interesantísimos. Tenemos un video ya en Q y vamos a pedir a nuestro señor director compartir este video, como también le vamos a compartir un spot de televisión que anda por ahí. Vamos a ver, señor director, ¿ya lo tiene en Q? Gran Alianza Nacional Renovadora, Ganar, Leonel 2020. Fue muy bueno, le daba de comer a los pobres y además me dio mi casa. Porque es lo mejor que ha pasado por este país. Porque la juventud queremos más oportunidad de empleo. Es un presidente que yo le tengo confianza. Tú fuiste un hombre para los pobres. Y un hombre abierto y no sectario. En el campo que yo vivo no existía estufa, ni nevera, ni televisión, ni nada. Y Leonel llevó la luz y de ahí para adelante fue el progreso. Porque es el único que puede echar para adelante el país. Para que la modernidad del país continúe. Que les fue muy bueno y siempre yo he votado por él, voy a votar por él. Estoy contenta, muy contenta, porque yo sé que él es el que va. Leonel 2020. Y que nadie vende. Ya nos hemos tomado el peso, porque con esta presencia multitudinaria e entusiasta de ustedes, lo que estamos diciendo es que se pueden ahorrar el 6 de octubre, porque hoy se marcó aquí la gran victoria que nos llevará como el candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Leonel 2020. Al día de hoy, nosotros solos, como fuerza del pueblo, representamos una mayoría superior a la del principal partido opositor. Un gobierno nuestro es un gobierno incluyente. Caben todos los PLDistas y lo podemos decir
porque así siempre fue mientras estuvimos en el gobierno. Aquí no aceptamos que digan que fulano es de tal corriente o que es de tal grupo. Aquí solamente reconocemos a los miembros de la familia del Partido de la Liberación Dominicana. Recogeremos también a todos aquellos ciudadanos que sin pertenecer al Partido de la Liberación Dominicana, por su capacidad, por su amor, su entrega al pueblo dominicano, deseen colaborar con el próximo gobierno, también formarán parte de la próxima administración del Partido de la Liberación Dominicana. Una fuerza del pueblo que se enfrenta al poder, una fuerza del pueblo que se enfrenta a la soberbia, una fuerza del pueblo que nos conducirá a la victoria en mayo del año 2020. Leonel 2020. El compromiso de todas las compañeras y compañeros que vendrán al próximo gobierno es trabajar con honestidad, con transparencia, con honorabilidad en favor de los mejores intereses del pueblo dominicano. El pueblo lo necesita. Que vuelva el León 20. Fuerza que se hizo sentir en el respeto a la Constitución de la República. Una fuerza del pueblo que se enfrenta al dinero. Una fuerza del pueblo que se enfrenta al poder. Una fuerza del pueblo que se enfrenta a la soberbia. Una fuerza del pueblo que nos conducirá a la victoria en mayo del año 2020. Una nueva victoria en primera vuelta para reafirmar los logros del Partido de la Liberación Dominicana. Leonel 2020. De ahí ha nacido eso que hoy día ya se identifica como la fuerza del pueblo. Una fuerza que se hizo sentir en el respeto a la Constitución de la República. Una fuerza del pueblo que se enfrenta al dinero. Una fuerza del pueblo que se enfrenta al poder. Una fuerza del pueblo que se enfrenta a la soberbia. Una fuerza del pueblo que nos conducirá a la victoria en mayo del año 2020. Una nueva victoria en primera vuelta para reafirmar los logros del Partido de la Liberación Dominicana. Estás viendo A Ganar, Leonel 2020. Bueno, pues ya vieron ustedes, los recorridos son intensos, no terminan hasta el día 6 de octubre, cuando finalmente el pueblo dominicano va a poder acudir a las urnas. Y estas son unas elecciones generales prácticamente, unas elecciones adelantadas, donde más del 46, el 50% en otras encuestas, en otras firmas encuestadoras, están diciendo que el pueblo dominicano en esa proporción está totalmente decidido a ir a votar, a ejercer su voto e ir a votar por el Partido de la Liberación Dominicana. No importa que usted no sea miembro de esa organización política, porque ustedes saben que estamos celebrando primarias abiertas. Entonces, como son primarias abiertas, usted es independiente, usted no está en ningún partido político, no importa, usted puede ir a ejercer su derecho al voto. Así que el triunfo, por todo lo que dicen las encuestas, no lo digo yo solamente, por el entusiasmo que ustedes ven en las calles, Leonel Fernández será el candidato irrebatible del Partido de la Liberación Dominicana. Creo que va a llegar a un 75%, ronda el 70-75% según las encuestas. Y cuando esto sucede, un candidato
que su contendor más cercano, lo que le lleva, lo que está es un 10%. Entonces, cuando ya empieza la etapa final, la gente lo que hace es que se inclina más hacia el candidato ganador. Por eso pienso que si hoy día Leonel tiene un 70%, lo lógico es, lo natural sea, que eso vaya en aumento. Esa es la tesis de Elizabeth Loel Newman, que escribió un libro interesantísimo llamado La espiral del silencio. Sí. La gente lo que hace es sumarse al vagón donde va el triunfo. Claro. Mira, hoy salió publicada, Nafis, la encuesta Polnaf. Sí. Polnaf es una encuesta. ¿Ustedes la tienen, muchachos? Se la voy a enviar la encuesta para que ustedes puedan pudiéramos apreciar. quizás utilizar alguno de los slides. Es interesante lo de la encuesta. Da los datos para yo decir algo sobre lo que decía Lindsay. Mira. Sobre el efecto de las primarias abiertas y el error que el PRM cometió a irse a primarias cerradas, porque eso tiene un efecto de cara a las elecciones generales. Pero da los datos de la encuesta. Bueno, mira, esta es una encuesta de una firma mexicana que fue pagada por un grupo de empresarios de aquí de la República Dominicana. Y en el tema del escenario de las primarias abiertas, en el caso del PLD, la intención de ir a votar, como decía Lindsay, está colocada en el 46%, lo cual es un número bastante amplio para un proceso de primarias. Sí. Por lo regular estamos hablando de que siempre la gente se anima entre un 25 y un 30% de la gente. Para que usted tenga una idea, en un proceso presidencial, el promedio anda por el 65% de votación en unas elecciones generales. O sea, que decir que un 46% de la población general encuestada está decidida a ir a votar a un proceso de internas, habla del entusiasmo. Pero además de esto, en el proceso interno del PLD, un 69.5% ejercería su voto a favor del presidente del partido, Leonel Fernández, y un 13.4% lo haría por Gonzalo Castillo, seguido inmediatamente por Andrés Navarro con un 3.1%. Reinaldo Pared, bueno, en el momento que se hizo el levantamiento, no había retirado su candidatura, pero se colocaba en un 2.1%. Francisco Domínguez Brito, un 1.4%. Hoy ya Reinaldo Pared Pérez fue ante la Comisión Nacional Electoral del Partido de la Liberación Dominicana a formalizar su declinación. Pero eso es muy interesante. Hoy al mediodía. Y bueno, ahí veremos más adelante algunas de las figuras. Ahí no está el cuadro Leonel Luis. Sí, a eso iba precisamente. Y entonces, luego, en un escenario electoral, en un escenario electoral de proceso de elecciones generales, en un escenario donde los candidatos sean el expresidente Leonel Fernández, se hablaría de un 52.6% versus un 37.7% de Luis Abinader. Es decir, ¿y qué pasa entonces? ¿Qué pasa con Gonzalo frente a Luis? A eso voy. En este caso de ese escenario, estaríamos hablando de que el PLD ganaría las elecciones en primera vuelta. Sin problema. Con vis a vis, en el caso de que el escenario electoral sea Luis Abinader versus Gonzalo Castillo, en el cual Luis Abinader alcanzaría un 43.8% y Gonzalo Castillo un 29.9%. Quiero decir que vamos a segunda vuelta ahí. Quiere decir que necesariamente iríamos a segunda vuelta. Pero no solo se iría a segunda vuelta, sino que se iría en segundo lugar. Exacto. Con Gonzalo Castillo. Y esto también se debe a que el margen de abstención aumenta de manera considerable. Es decir, en un escenario donde los candidatos sean Luis Abinader y el expresidente Fernández, estamos hablando de que solamente un 7.1% dice que votaría por ninguno. Vis a vis, el otro escenario, Luis Abinader versus Gonzalo Castillo, en el cual un 21.3% del electorado dice que se abstendría, es decir, que votaría por ninguno. Hubiese sido bueno e interesante que cuando los muchachos bajaran las imágenes se pudieran presentar. Así que yo pido quizás no seguir abordando el tema porque las gráficas son muy importantes, hablan por sí solas, y continuar con el tema que lo que yo iba a decir era que el error del Partido Revolucionario Moderno ha sido la elección del modelo de primarias cerradas frente a primarias abiertas en el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Por qué?
Porque el 6 de noviembre va a haber una movilización generalizada, 6 de octubre generalizada de los electores, independientemente de si a primaria cerrada o a primarias abiertas. El tema es que las primarias son simultáneas. Tanto la del PRM como la del PLD se celebran el mismo día y lo más probable que incluso en los mismos recintos. Así es. La gente, no, en los mismos recintos. Digo lo más probable porque sí, ha faltado tanta información de parte de la Junta. Lo que va a suceder es que usted va a tener que ir a votar a su recinto electoral, pero van a haber mesas fusionadas. Así es. Es decir, en un mismo recinto donde habían quizás 3 mesas, se van a fusionar en una sola o dos en una sola. Sí. Entonces el tema es el siguiente, la gente va a tener la sensación, la impresión de que fue a un mismo proceso electoral, que era un proceso, digamos, de primarias generales. Y cuando aquellos resultados se den, cuando Leonel Fernández obtenga 2 millones de votos frente a un Luis Abinader que por ser un tema de matrícula del partido de membresía obtendría 300 o 400 mil votos, el efecto que eso va a tener de cara a las elecciones generales va a ser muy negativo para el Partido Revolucionario Moderno. Ahora, yo te hago una pregunta, Nanfi. José Gregorio acaba de leer hace un momentito algo que yo mencionaba también y lo menciono, lo quiero recalcar por la importancia que tiene. 46%. Quiero tomar el 46%. He visto que algunas otras firmas encuestadoras dan un poco más, llegan hasta el 50%. Está en el ánimo del dominicano participar de este proceso de primarias abiertas, ir y ejercer su derecho al voto. La gente quiere ir. ¿Por qué la gente quiere ir? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué el dominicano en estos momentos se siente comprometido a ir a un proceso donde lo que van a escoger son los candidatos de cada organización política para el próximo año? Entonces ir a un balotaje, a un proceso electoral ya presidencial. Bueno, por algo muy sencillo. El país durante todo este año ha vivido en un estado de vilo, de desasosiego, de amenazas. ¿Amenazas a qué? Amenazas a vulnerar el sistema que hasta hoy ha prevalecido luego de la matanza de Rafael Leonidas Trujillo en 1961. Entonces, ¿qué pasa? El pueblo dominicano se ha acostumbrado a vivir en democracia, pero esa democracia ha estado amenazada últimamente y ha estado amenazada durante todo este tiempo y ha hecho que la gente salga a la calle. Y ha nacido una causa encabezada por Leonel Fernández, que se tuvo que parar frente al Congreso de la República y llamarle la atención al propio presidente de la República y al presidente de ese Congreso, Reinaldo Pared Pérez, y el presidente también de la Cámara de Diputados, Radamés Camacho, porque sus compañeros con los que él ha compartido tantos años, pero con los que él en este momento no estaba de acuerdo. ¿En qué no estaba de acuerdo? En lo que el 80% de la población tampoco estaba de acuerdo. Que se le modificara esa Constitución de la República para permitir que el presidente de turno se perpetuara prácticamente en el poder, permitiéndole un tercer periodo ya, un tercer periodo consecutivo. Eso llama una sensación de que primero de perpetuidad en el poder y por otro lado de cualquier cosa menos democracia, de una autocracia, de vulnerarle también el derecho a los dominicanos a tener procesos donde haya también participación real de candidatos, porque aquí hay opciones de más para elegir. Entonces, ante esa situación, el pueblo dominicano se ha empoderado. Y por eso entiendo yo que ese 46-50% que se refleja en las encuestas que dicen que están seguros que van a ir a votar, lo hacen por esas razones, por las amenazas en que se encuentra en este momento, la amenaza en que se encuentra la democracia, la institucionalidad del país. Y eso no es cualquier cosa, José Gregorio y Nanfi. Creo que Leonel Fernández, que es quien ha estado encabezando esta causa y que lo viene advirtiendo desde hace mucho tiempo, que viene advirtiendo de
lo peligroso de vulnerar esa Constitución cada vez que a un mandatario de turno se le antoje. Señores, la Constitución es nuestra Biblia, es nuestra carta sagrada, es nuestro libro que nos rige y fue elaborado con la participación de toda la sociedad dominicana, donde se le preguntó a los representantes de toda la sociedad, desde los altos niveles hasta los más bajos, qué querían como nación, qué querían como país. Entonces, señores, vulnerar eso no es cualquier cosa, porque es vulnerarle el derecho que tienen los 10 millones y tantos de dominicanos que vivimos en este pedazo de tierra que se llama República Dominicana. Pero además yo creo que ahora que tú hablas del tema de la Constitución y de su importancia. A mí no me gusta la expresión del INSI de que la Constitución es nuestra Biblia. Claro, bueno, como nuestra Biblia. Para aquellos que evidentemente profesan el cristianismo. Sí, yo soy una que soy cristiana. Pero sí, yo creo que el proceso de constituyente del 2010 ha quedado reivindicado precisamente en esta coyuntura. Sí. ¿Por qué? Porque en ese proceso se crearon las altas cortes y sobre todo el Tribunal Constitucional. El Tribunal Superior Electoral. Y precisamente ante una coyuntura donde se ha jugado tanto a la política vernácula, para darle un nombre, ¿verdad? Aplatanado, ha sido precisamente el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral el que ha servido como freno a los intereses aviesos de grupos políticos que han decidido hacer lo que les parecía con el marco regulatorio aplicable para este proceso. Es decir, nosotros teníamos 20 años discutiendo una ley de partidos políticos y movimientos, partidos y movimientos políticos, y al final se hizo un sancocho en buen dominicano. Elementos de la ley que mucho antes de que fueran aprobadas nosotros decíamos, bueno, Nanfis fue parte de ese proceso, al igual que yo, donde se advertía que muchas de las cosas que se estaban dejando pasar en esa ley eran inconstitucionales, sí. Pero incluyendo la que se hace llamar oposición política del país, entró en ese juego. Sí. ¿Por qué? Porque sobre todo con algunos de los elementos, bueno, el tema de primarias abiertas, por ejemplo, entendían que ese era un elemento de división para el Partido de la Liberación Dominicana. Y al final le costó a ellos mismos, por ejemplo, con el tema del arrastre, porque es el propio PRM que luego tiene que ir a solicitarle al Tribunal Constitucional y al propio Superior Electoral que pusiera las cuentas claras con el tema del voto por arrastre. Entonces, el tanto jugar a la política, el tanto jugar a las coyunturas, solamente ha sido posible evitarlo con un Tribunal Constitucional, sí, que se lo debemos a la Constitución del año 2010. Yo pienso que sí, la elección está dada. La elección está dada, la institucionalidad ha funcionado, porque pudimos estar en un momento imprevisto para la democracia dominicana, pero yo pienso que en este punto la elección está dada y ahora de lo que se trata es de agotar una agenda electoral, una agenda con el objetivo de llegar al próximo 6 de octubre y después del 6 de octubre entonces ir de cara a las elecciones municipales, las elecciones locales y posteriormente a las elecciones presidenciales y congresuales. Que por cierto en el segmento próximo creo que debemos agotar el tema del despropósito institucional que ahora se está urdiendo, sí, para producir una segunda reforma constitucional. Sí. Si ustedes están de acuerdo, hacemos la pausa y ya entonces venimos a ver el spot nuevo del presidente Fernández y los muchachos lo tienen listo, que los televidentes quieren ver qué hay de novedad en el tema de la campaña y posteriormente entonces tratamos este tema de los entuertos en que se está entrampando Luis Abinader por un temor incontenible que tiene a la figura del presidente Leonel Fernández, cómo el grupo de Luis Abinader pudiera quemar las naves en un proceso muy cuestionado para una reforma constitucional. Pero no solamente eso, ahí agrégale, Nanfi, también el rol que también están jugando en este juego peligroso, como tú bien lo describes, un grupo de empresarios. Así es. Un grupo de empresarios que se han querido meter a políticos, como un grupo de políticos se ha querido meter a empresarios, y ahí hay todo un chanchullo. Entonces,
ese no deja de ser un factor sumamente importante ligado a ese otro factor de la facción de Luis Abinader, porque ya la facción de Hipólito Mejía sabemos muy bien que está vinculado directamente con el gobierno encabezado por Danilo Medina. Por lo tanto, hablaríamos del PRM en su conjunto, que se ha dejado arrastrar por esa otra fuerza, producto de muchas cosas, porque no es solamente lo que se ve, a veces lo que no se ve es más importante que lo que se ve, decía el profesor Juan Bosch. Pues nos vamos entonces a la pausa, vemos el nuevo spot del presidente Leonel Fernández que anda por ahí en Q, muchachos, con eso nos vamos y retornamos en unos instantes. Gran Alianza Nacional Renovadora. Ganar. Leonel 2020. Pueden ser también parte del próximo gobierno de Leonel, para que también suban las escaleras con él, para que también trabajen desde el gobierno y para que a la juventud se le dé la verdadera oportunidad para que siga echando hacia adelante. Yo siempre digo que a Leonel lo que le hacía falta era un tipo como yo al lado de él, que se diera cuenta de todo está bien haciendo. Una nueva victoria en primera vuelta para reafirmar los logros del Partido de la Liberación Dominicana. Leonel 2020. La primera vez que vi una computadora fue en una revista. A pesar de tener origen humilde, ser de un barrio, soñaba siempre con ser diseñadora de modas, pero con una computadora. En el ITLA comencé a estudiar informática, luego diseño gráfico y modelado 3D. Ahora, realidad virtual aumentada. Él creyó que de los barrios también podrían salir jóvenes con talento. Él hizo mi sueño realidad. Yo creo en él. La visión de un estadista. Leonel 2020, presidente. Estás viendo A Ganar. Leonel 2020. Pues aquí estamos de retorno. Quiero decirles que nos estamos viendo en todo el territorio dominicano y mucho más allá de este, porque nos vemos por Facebook Live. Pueden ir a www.teleimpacto52 y allí nos pueden ver, pero también nos estamos viendo en YouTube. Nos pueden seguir por YouTube y hay muchas cadenas de televisión que están unidas a estas. Y quiero compartir la última que empezó en el día de hoy. Juárez me dijo, Lindsay, por favor, no dejes de mencionar el nuevo canal de televisión que se une a este espacio, a Ganar, y agradecemos enormemente a todos esos amigos, porque eso es sin nosotros poner un centavo. Que aquí no es que hay, se puede ver como que hay mucho dinero, pero no, lo que hay es mucha voluntad, lo que hay es deseos. ¿Deseos de qué? De tener un país cada vez más organizado, de tener un país que pueda disfrutar de la libertad, una libertad que en su justa dimensión se pueda apreciar, Entonces, nosotros estamos haciendo ese aporte, pero muchas personas que se nos han acercado, Lindsay, nosotros queremos aportar a José Gregorio, a Nanfí, a Juárez, y entonces son varios los canales de televisión que nos están apoyando. Así que en un momentito les hablaré de este otro canal, porque no lo encuentro ahora, no lo tengo a mano. Mientras tanto, la dirección del canal de YouTube es A Ganar Leonel 2020 en YouTube. Usted va, coloca A Ganar Leonel 2020 y ahí podrá encontrar nuestro canal de YouTube donde puede ver nuestra imagen en vivo y luego queda almacenada, que si quiere luego verlo más tarde también puede encontrarlo por esa vía. Bueno, pues el tema, Nanfí, tú dejaste un tema interesantísimo sobre la mesa y vamos a empezar por ahí. Fíjate, el
Partido Revolucionario Moderno, PRM, se supone que es el principal partido de la oposición. Y como partido de oposición debería tener una línea política lo suficientemente clara respecto de los temas de la agenda electoral. Sin embargo, lo que hemos visto es que el PRM es un partido que zigzaguea permanentemente y lo hace con temas que son fundamentales para el proceso político y para la institucionalización del país. Desde hace un buen tiempo, el que se vislumbra será el candidato de esa organización política, Luis Abinader, pues parece que no tiene una posición muy definida respecto de un tema tan fundamental como es la preservación de la institucionalidad, de la democracia y de la propia Constitución de la República. Y cuando digo que parece que no tiene una posición muy definida, es por el hecho de que yo estoy hablando del mismo Luis Abinader que en julio pasado se presentó frente al Congreso Nacional a pronunciar un discurso en el que se comprometió que en este proceso no iba a haber reforma constitucional, que la Constitución no iba a ser tocada. Yo recuerdo la expresión de ese discurso del licenciado Luis Abinader cuando dijo que quien habla es el pueblo, que en el pueblo se encuentra la soberanía del país, de la República depositada. Hoy día, entre un 70 y un 80%, para hablar de un rango que le permite a los que apoyan la reforma o a los que nos oponemos, pero entre un 70 como mínimo de la población está clara respecto al hecho de que este no es un momento para reformas constitucionales. Sin embargo, en las informaciones que hemos obtenido en las últimas horas, se da cuenta de que el PRM se aboca a recibir un grupo de empresarios supuestamente para hablar el tema de la reforma constitucional que tendría por objeto la unificación de las elecciones y la habilitación del presidente Danilo Medina para que pueda optar a futuro por volver al poder. Eso parecería ser el objeto de esa reforma constitucional. Nosotros hemos estado advirtiendo en las redes sociales que Luis Abinader no tiene la forma de controlar una Asamblea Nacional Revisora cuando se convoque y que aquello pudiera tener consecuencias imprevistas para el propio Luis Abinader, que pudiera incluso generar una habilitación del presidente Medina en lo inmediato y que eso pudiera tener una repercusión en el actual proceso electoral. Pero además estamos hablando aquí de que ideas que se han estado manejando en la sociedad dominicana que parecerían razonables, como la exclusión del Procurador General de la República del Consejo Nacional de la Magistratura, obedece a un plan, a un despropósito institucional que va más allá que otorgar independencia al Poder Judicial. Creo que el momento actual es un momento estamos a 8 meses de las elecciones generales. Sí. ¿Y a cuántos meses de las elecciones de... 6 meses, a 6 meses de las elecciones municipales. Y a 6 meses de las elecciones municipales. Sí. Es realmente irracional pretender embarcar al país en el despropósito de una reforma constitucional. Cuando ya todavía Lindsay y José Gregorio, nosotros no nos logramos estabilizar de las reformas legales. Pero no solamente eso, Nafi, sino que tú también tienes que entender, el pueblo debe entender, que un proceso de reforma constitucional debe ser el producto del diálogo. Debe ser el producto de una gran concertación nacional. Entonces, yo me pregunto, a veces me hago las preguntas, digamos, tontas, y es que en el proceso de reforma del 2015 no sabían que esto iba a pasar y que había que supuestamente unificar las elecciones. O sea, a veces uno siente que le quieren ver a uno la cara de tonto, porque la realidad es que todos sabemos que se quiere empujar un proceso, abrir un proceso de reforma para permitir la rehabilitación del presidente Medina, única y exclusivamente. Exacto. Así como también engañaron al pueblo en el proceso del 2015, donde lamentablemente nuestro compañero Reinaldo Pared también tuvo un papel, digamos que nefasto, en el cual se supone que se iban a integrar muchas de las propuestas que hoy nos quieren tirar como un cebo, como una carnada, se supone que se iban a integrar en el proceso del 2015, sobre todo en lo que tiene que ver con el reforzamiento
del proceso constitucional para permitir una reelección, para cambiar el modelo de reelección. Pero eso se discutió en el 15, eso era parte de lo que se supone que se iba a reformar en el 15. Entonces, ahora, a 8 meses de unas elecciones, no, pero en un proceso, pero más aún, con un Congreso que está totalmente desvirtuado, con un Congreso que no tiene la más mínima autoridad sobre la población, donde tú tienes congresistas que decían, los votos están, los votos se van a buscar como quiera, aquí no somos suizos, y por ahí María se iba. No, entonces, pero José Gregorio, por Dios, o sea, fíjate, no nos vean la cara de tontos. Pero lo que le quedan 11 meses a esos congresistas. Sí, pero fíjate, precisamente, los congresistas, pero por otro lado, yo quiero también traer sobre la mesa el grupo de empresarios que está alimentando esta idea, con otra excusa más. Porque aquí lo que se están planteando son excusas. Sí, pero escúchame, interrumpa, Lindsay. Pero lo mejor del caso es que esos mismos empresarios en 2 ocasiones han desmentido esa noticia. Sí. Cuando fueron a visitar a la Junta Central Electoral, el vicepresidente ejecutivo del CONEP y el propio presidente ejecutivo del CONEP, Pedro Brache y César Dargán, dijeron que no era cierto que ellos habían ido a hablar de eso a la Junta Central Electoral, ahora, que habían ido a hablar del tema del Consejo. Claro. Sin embargo, no es así, porque ahí están las noticias, ahí está también, se puede apreciar en viva voz. La pregunta que yo quiero hacerles a todos ustedes y a mis 2 compañeros es ¿quién es Pedro Brache y a quién representa Pedro Brache? Porque ahí es donde tenemos que irnos. Pedro Brache es un empleado del Grupo Vicini. Todo el mundo lo sabe, obedece a los lineamientos del Grupo Vicini. No sé si ustedes leyeron un artículo del doctor Franklin Almeida que hablaba de las tierras raras. Por ejemplo, aquí, señores, de lo que se está hablando es de intereses económicos muy fuertes. Y el pleito que hay en este momento es justamente de quién quiere quedarse con el pastel y para qué. ¿Para qué utilizarían ese pastel? ¿Cuál es el pastel? El país, la República Dominicana. ¿Y quién va a dirigir ese país? Bueno, pues ese grupo de empresarios que no tienen vocación de servicio, que no tienen vocación política, ahora se quieren enganchar a políticos, trayendo incluso una ficha que aparece de repente como del sombrero de un mago, y ponen ahí también y quieren también sacar esa ficha luego y darle la sorpresa más adelante al pueblo dominicano, que ustedes saben muy bien a qué me estoy refiriendo. Ahora bien, lo del Congreso de la República y que Nanfi bien señala el rol tan penoso que está en este momento jugando Luis Abinader, que se siente atrapado. ¿Por qué? Bueno, porque Luis Abinader, hay que también preguntarse quién es y de dónde viene. Luis Abinader realmente su visión y su formación es de un empresario, no de un político. Hijo de un empresario que también quiso ser político y fue un fracasado, lamentablemente, un señor muy honorable, pero realmente no fue un hombre exitoso dentro de la política. Porque es que la política no se relaciona directamente, o sea, usted no puede juntar una cosa y otra. Juan Bosch decía siempre que el político no puede ir al Estado a servirse con la cuchara grande y hacer dinero, ni el empresario puede pretender hacerse de dinero con la política. O sea, si usted quiere hacer dinero, váyase al sector empresarial. Usted quiere servirle al pueblo, váyase al sector político. Entonces, aquí hay una gran confusión con todo esto. Por eso es tan importante que el pueblo dominicano vaya a votar de manera masiva. Porque hay otra cosa. Me decía un buen amigo diputado en el día de hoy, Lindsay, lo último que se está cocinando en el Congreso y lo que un grupo de legisladores del PRM, de un lado y de otro, gentes del gobierno ligadas al gobierno, es, y se tiene la información, de que ellos quieren crear todo un barajuste, entramado, donde ellos van a invitar a un grupo de PRMistas de la facción de Luis Abinader, con el padrón que tiene ese Partido Revolucionario Moderno, y seducirlos con el dinero
y ya se tienen montos específicos para que vayan a votar primero por las primarias abiertas en contra de un candidato, que en este caso sabemos muy bien quién es. Entonces, ¿qué harían? Reducirle a Luis, por un lado, dejar a Hipólito que suba, y por otro lado, se ve muy bonita la idea, pero la verdad es que por eso es que yo digo, y por eso Leonel Fernández también insiste en presentar esa plataforma que se ha presentado de más de 2 millones de dominicanos, donde están identificados con su cédula, su nombre, su dirección, su correo electrónico, su teléfono, y donde todos están organizados haciendo un trabajo. Entonces, todo lo otro que se puede ver como mágico, adaptarlo a la realidad y aplatanarlo no es tan simple. No lo es. No es tan simple. Y no lo es por una razón. Una de las causas de desafección, de separación de una persona de un partido político es justamente esa, que en el día de la primaria pues vaya y ejerce el voto por otro de los partidos políticos. Ese es uno de los medios que el Tribunal Constitucional recientemente consideró como motivo, digamos, de separación de los electores. Ahora, yo quisiera decir, de manera muy breve, porque el tiempo corre, de alguna manera Ganar tendrá que ser irse a 2 horas. De 2 horas prontamente, ¿no? Pero quisiera decir sobre el tema de Luis Abinader, que Luis es un candidato, es un político con un perfil distinto al de su padre. Luis ha cosechado un cierto éxito político y ha logrado cohesionar una fuerza política. Pero además, Luis, aunque tiene unos orígenes, digamos, en las oligarquías económicas de este país, él personalmente es una persona muy trabajadora y es una persona que se ha ganado su espacio. Digamos, para que nos entendamos, tú no puedes hacer un paralelismo entre Luis Abinader y David Collado. No. David Collado... Eso es un invento. Le han regalado todo en la política. Un invento. Luis Abinader es un tipo trabajador, eso hay que reconocerlo. Entonces, lo lamentable de eso es que él vaya a echar todo su éxito político, toda su carrera política por la borda en una relación para una reforma constitucional que la población está rechazando. Y ahí donde está el punto de si se van a quemar o no las naves, porque si Luis Abinader asumiera junto al gobierno, a ese sector del gobierno, porque tampoco es todo el gobierno. No, es un sector. Por lo que decía José Gregorio. Sí. Es un proyecto político tan defectuoso, ese de la reforma constitucional, que no solamente se da en un espacio de tiempo de 4 años en relación a la pasada reforma constitucional, sino que ni siquiera concita el apoyo del propio gobierno en su totalidad. Fíjate que el presidente Medina tuvo que separar a su ministro más prestigioso, el ministro de Economía, el profesor Isidoro Santana, de sus funciones, por las discrepancias. Pero en el mismo grupo, por ejemplo, de Montalvo, existen diferencias respecto al hecho de una reforma constitucional para la habilitación del presidente Medina en estos momentos. Es decir, es un proceso que no se ha racionalizado, no se ha socializado ni siquiera en el propio partido, ni siquiera en el propio gobierno, para no hablar del PLD. Sí. Es decir, entonces, Luis embarcarse en un proyecto como ese realmente le va a delegitimar frente a la población. En un proyecto que ni siquiera ha conseguido convencer al propio gobierno ni al partido de gobierno sobre la necesidad de que en estos momentos se dé una reforma constitucional. Creo que Luis Abinader sería, en el caso de que ese despropósito avanzara, sería el más perjudicado. Pero además de eso, eso desde el punto de vista jurídico, pero desde el punto de vista político, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo va a poder gobernar un Luis Abinader que tiene detrás a un Danilo Medina habilitado para el 2024? Que tiene fuera de su alcance o fuera de su poder la figura del Procurador General de la República. Es decir, que no va a poder perseguir ninguno de los hechos que pudieran haber ocurrido durante estos 8 años de gobierno. ¿Cierto? Pero además de eso, una figura del Procurador General de la República que va a salir del Consejo Nacional de la Magistratura, con lo cual pudiéramos estar de acuerdo, pero que al final lo que tiene
es un trasfondo de control de ese Consejo Nacional de la Magistratura, dejándole al que sea presidente quizá 1 o 2 votos como demasiado. Y cuidado si es solitario. Y cuidado. Tú recuerdas que Leonel Fernández estuvo en solitario. Exacto. En el Consejo. Exactamente. En el primer Consejo. En el primer Consejo. Pero además de eso, tú tienes que pensar lo siguiente. Un Procurador General de la República que se designe, como se está hablando que se va a designar, que sería mediante una terna aprobada por el Congreso, etcétera, etcétera, de lo cual salimos con los jueces, que ese era el método que se utilizaba para designar los jueces antes del Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, ¿a quién es que va a perseguir el Procurador General de la República? ¿A quién es que va a representar y cuáles intereses son los que van a prevalecer en esa figura? Cuando viene a ver, como decimos coloquialmente, el que termina con 3 o 4 funcionarios presos en el segundo año de gobierno es Luis Abinader. O sea, aquí no estamos viendo más allá de la curva. Sí. Bueno, pero ese es en el hipotético caso de que lamentablemente, porque a Luis Abinader no le dan los números, pero no solamente que no le dan los números, sino que la tiene bastante difícil dentro de su propia organización política. Porque yo no quiero quitarle méritos a Luis. Ahora bien, le falta mucha experiencia política. Justamente las personas que están a su alrededor, uno de ellos, de sus asesores, no, es nada más ni nada menos que el señor Lisandro Macarrulla. Un abrazo para el querido amigo Lisandro Macarrulla. Pero todo el mundo sabe quién es Lisandro Macarrulla. Pensé que tú ibas a decir Alfredo Pacheco. Bueno, también. Pacheco es amigo de todos nosotros, pero yo le aconsejaría a Luis, que ese asesor lo mantenga en otras tareas y no justamente en las que está haciendo. Mira, es lamentable que el gobierno lo haya permeado todo y que haya dañado a toda la dirigencia política, los de oposición, los que no son de oposición, que una parte del gobierno entienda que a todo el mundo se puede comprar como chivos, como vaca. Y aquí, bueno, hasta para este proceso de las primarias tienen todo un entramado allí formado. ¿A base de qué? De papeletas limpias. Y a base de todas esas cosas burdas y perversas. Solamente así es como logran sus objetivos. Y están acostumbrados a hacerlo de esa forma. Entonces yo creo que con eso es que justamente nosotros estamos librando hoy día. Y son de las luchas que hoy encabeza Leonel Fernández y que el pueblo está dispuesto a acompañarlo, o Leonel acompañar a su pueblo, más bien. Leonel acompañar al pueblo a librar esta batalla, una batalla, señores, que hay que enfrentarla ya. Es lamentable que el tiempo se nos haya acabado. Antes de irnos, sobre la reforma constitucional, porque le leímos su carta a Luis Abinader. Ajá. Y también entonces incluso hablamos de cómo el próximo gobierno iría a gobernar, dijo José Gregorio, se preguntaba, ajá, con la activación de un presidente, Danilo Medina, después de aquel discurso en que prometía mantenerse activo con todos los sectores, etc. Bueno, pero lo que faltaría, y yo quisiera decirle al presidente Medina, es: presidente, de lejos se quiere mejor a veces. Si un expresidente no hace nada muchas veces, sin ninguna posibilidad política de regresar, y entonces con una desesperación por su habilitación, y esa habilitación se torna en un problema para usted. Nanfi, eso es si tú estás pensando en el 24, y si no es el 24 y es el 20, eso lo vamos a dejar ahí sobre la mesa para mañana. Vámonos, porque creo que tenemos otro... No, ya terminamos. Sí, pero nos vamos arriba con otro antes comercial, de ¿no? nada, antes de irnos, Luna TV, Canal 53 en Santiago de los Caballeros, es el nuevo canal, que además es un canal que se ve en prácticamente todo Santiago. Nosotros pues saludamos a esta gente. A los santiagueros. Sí, a los santiagueros. O santiaguenses. Sí, a esta gente linda que nos ve a través de ese espacio. Elijan ellos el gentilicio, pero bueno, de aquí no. Mientras no sea santiagueño. Santiagueros o santiaguenses. Exacto. Bueno, pues a través de Luna TV, Canal 53, estamos saliendo desde el día de hoy por ese espacio. Así que, señores, también quiero anunciarles,
hoy teníamos preparado una entrevista que se va a hacer la semana próxima. La vamos a hacer el líder de esta coalición de partidos a ganar, José Fran Peñaguaba. Vamos a conversar con él y en esta semana estamos tratando de conseguir a Johnny Ventura para tener. Ayer estuvo Vinicio Castillo y fue una conversación interesantísima. Lástima que ustedes no estuvieron aquí. Y vamos a ver si mañana o pasado mañana pues traemos a Johnny Ventura y así estaremos trayendo personas que pertenecen a esta Vinicio coalición. el terror de mucha gente en Twitter. Muchachos, si fuera en Twitter nada más. Le tienen miedo por las declaraciones que da. Señores, gracias a ustedes, amigos, decirles que mañana a las 8 de la noche estaremos como siempre con ustedes y Juárez Castillo se integrará mañana. Yo espero que estemos los 4. Así es. Así Hasta será. Mañana, Dios mediante. Bueno, que descanse. Gran Alianza Nacional Renovadora. Ganar. Leonel 2020.